Un cordial saludo, apreciados estudiantes. Entonces vamos a dar inicio al tercer encuentro CIPA del curso Fundamentos en Gestión Integral. Quien les habla, Clara Sofía Cabiel Villegas, yo soy la docente a cargo de sus grupos. La dinámica que vamos a manejar, pues con esta agenda para el día de hoy, en este tercer encuentro, pues bienvenida a cada uno de ustedes, la contextualización de la temática de la unidad 3 y la explicación de la tarea 4, y pues ya presentar las dudas e inquietudes que ustedes puedan tener frente al proceso. Sean todos ustedes bienvenidos. Como les decía, pues soy la docente a cargo. Quiero pues que tengamos un encuentro en el cual podamos interactuar entre los estudiantes y docentes, podamos aclarar esas dudas, inquietudes y pues hacer una contextualización de esta tarea, de las temáticas que estamos desarrollando para esta tarea 4. Con esta tarea 4, pues entonces ya nosotros lo que hacemos es culminar el 75% de las notas del periodo académico, ya con las 3 unidades dos que ya estudiamos y con la unidad 3 que estamos estudiando ahorita sobre los fundamentos contables. Entonces les doy la bienvenida, gracias a cada uno de ustedes por su asistencia, por estar muy activos y por estar muy atentos a este tipo de encuentros que se realizan con el único objetivo de poder interactuar con nuestros estudiantes, de poderlos acompañar en el proceso y pues de que se puedan aclarar esas dudas e inquietudes que se tengan. Les voy a recordar siempre los medios de contacto, el correo interno del curso, los foros de trabajo colaborativo, el Skype, el correo institucional. Y pues como ustedes lo saben también, mi WhatsApp que ha estado disponible para que ustedes puedan hacer sus preguntas a través de él o pues inclusive hasta sus llamadas. Entonces estamos siempre con estos medios de contacto, siempre lo que pretendemos es que tengamos ese espacio en el cual ustedes puedan contar con el docente que está acompañándolos en el proceso formativo. Con respecto al correo institucional, siempre los voy a recordar, es importante que ustedes tengan activa su cuenta de correo institucional porque pues ese es el medio que la universidad pone a disposición para facilitar la comunicación. Y pues es el único medio autorizado también para poder hacer comunicación a través de correo. Entonces es importante apropiarse de esta herramienta institucional, manejarlo siempre, estar muy atento de su revisión, qué nos ha llegado, qué novedades tenemos. Ya con respecto a nuestro encuentro, entonces pues quisiera que ustedes hagan uso del link que les he colocado aquí en el chat sobre el link de asistencia para que ustedes puedan diligenciarlo, por favor. Ahí está. Este link de una vez para que quedemos con la asistencia para el día de hoy. Y también les he colocado allí el registro para la evaluación de los encuentros. Entonces, apreciados estudiantes, ustedes me confirman si ya han podido abrir los dos links que les compartí, uno que es el de la asistencia y el otro es evaluación del encuentro. Yo ya abrí el de la asistencia, no he abierto el otro. No sé si me lo deja abrir. Ok, me confirman igual, Jaime, para poder saber si les está. Sí, profe, ya la estoy realizando. Ah, ok, listo. Bueno, entonces aquí vamos a continuar. Ya ustedes diligencian la asistencia. Recuerden, el periodo es 803, el nombre del CIPAS, entonces le vamos a colocar, ya se los voy a colocar aquí, CIPAS FGI, que es Fundamentos en Gestión Integral, el tema Fundamentos Contables. Y el nombre del curso, colocarlo si no está, darle otros y buscar, pero me parece que en esta asistencia se aparece. Fundamentos en Gestión Integral, porque a veces yo voy a buscar las respuestas y han colocado otro nombre de otro curso. Fundamentos en Gestión Integral. Bueno, periodo 803. Listo, esta es la información para el CIPAS, para la asistencia, perdón. Ya entramos entonces con nuestra dinámica, la socialización. En la medida en que ustedes tengan sus preguntas, pues por favor me las hacen saber, ya sea a través del chat o utilizando su micrófono. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros aquí son algunos conceptos básicos sobre contabilidad.
Recuerden que la primera actividad está relacionada con este concepto básico de contabilidad, con lo que son las características, pues de acuerdo a las NIF. La contabilidad es una disciplina, es una rama de la contaduría pública que se encarga de poder cuantificar, medir y analizar la realidad económica de las organizaciones. La finalidad que tiene la contabilidad es poder suministrar información en el momento dado de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo. Es un método para generar y pues después aplicar cierta teoría y también procesos de la teoría contable con el proceso contable. Entonces nosotros cuando hablamos de contabilidad empresarial, siempre tenemos que entrar a definir quiénes son los usuarios de la información. Esos usuarios de la información contable pues pueden estar divididos en usuarios internos y en usuarios externos. Esos usuarios internos de la información son los que pues pueden comprender a todas aquellas personas u órganos que utilizan la información de la empresa para la toma de decisiones adecuadas. Entonces, dentro de esos usuarios internos pues estarán el gerente, estará la junta directiva de la organización, todos los interesados en hacer que su empresa pues continúe con la dinámica de crecimiento y con la dinámica de poder mantenerse en el mercado de manera competitiva. También las decisiones de poder definir los tipos de inversión que se va a realizar. Para todo eso pues nos sirve la información contable para los usuarios internos. Ya para los usuarios externos, que son los que utilizan la contabilidad para la gestión de la empresa y pues comprende a todos que no participan en la gestión. Es decir, que los usuarios externos pueden ser los mismos proveedores que necesitan, pues si van a dar crédito a la empresa, pues poder saber cómo es el funcionamiento, si está dando resultados o no. Esos son los tipos de usuarios externos que están interesados en la contabilidad. También los que están digamos, para poder hacer una inversión, los que quieren invertir en la organización, los que quieren comprar acciones, los que quieren ser asociados, todos ellos son los interesados en este tipo de información contable. Ya con respecto a lo que son las características de la información contable, de la información financiera o la contabilidad, vamos a tener en cuenta que de acuerdo a las NIF, ¿cierto? Las características de la información financiera es la utilidad, la confiabilidad, la comparabilidad y la oportunidad para que podamos nosotros completar dentro de esa actividad que no estamos, tal vez en algunos momentos estamos confundiendo las características de la información contable y estamos colocando otro tipo de información. Entonces, dentro de esas características, la utilidad es la adaptación de la información a las necesidades de los usuarios para la toma de decisiones. La confiabilidad está basada en hechos reales, existiendo pues la posibilidad de ser verificados. Eso tiene que permitirme a mí la contabilidad que sea confiable. Una comparabilidad donde permite identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma empresa o con una entidad distinta. La oportunidad, esta característica está relacionada con emitirse, que la información se emita a tiempo para que no pierda su efectividad total o parcialmente. Entonces aquí cuando decimos esa oportunidad de emitirse a tiempo la información, si la empresa tiene que presentar la información ante unos órganos de control, por ejemplo, si estamos hablando de un tipo como una cooperativa, y tiene que presentar su información a un ente de control, como es la Supersolidaria o como de pronto es el Fondo de Garantías, y tienen un tiempo para poder presentar esos resultados de balances. Tiene que ser en ese espacio de tiempo, a tiempo para que no pierda su efectividad. Segundo, pues para evitar también las multas y sanciones que se pueden llegar a presentar cuando no se presenta la información contable en el momento adecuado. Entonces tengamos en cuenta este tipo de información que es acerca de las características para que podamos complementar el primer ejercicio o la primera actividad que tenemos de la tarea número 4. Con respecto a esta definición de contabilidad, vamos a agregar con respecto a las NIF, que la contabilidad se define como una técnica que es utilizada para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y pues que produce sistemáticamente y estructuradamente la información financiera. ¿Qué son las NIF? Estas son las normas internacionales de información financiera, son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad que se establecen, digamos que establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación de información
a revelar sobre las transacciones y pues los hechos económicos que afectan a una empresa y que se refleja en los estados financieros. Entonces nosotros pasamos a presentar este conjunto o esta información de las NIF como ese conjunto de estándares de contabilidad publicadas por el Consejo de Normas de Contabilidad Internacional. Y el objetivo es, digamos, proveer apoyo técnico a los países en desarrollo en sus esfuerzos por establecer adecuados estándares de contabilidad. Que estas NIF aparecen como consecuencia del comercio internacional mediante la globalización de la economía, en la cual intervienen pues la práctica de la importación y la exportación de bienes y servicios. Estos mismos fueron aplicados hasta llegar a la inversión directa de otros países extranjeros, promoviendo así pues lo que fue, digamos, el cambio fundamental hacia la práctica internacional de los negocios. Es de cuando empezamos a hablar de la globalización de la economía, entonces empezamos a sentir la necesidad de poder aplicar también en nuestro país esas normas de información financiera, estos estándares de contabilidad para poder hacer ese tipo de transacciones y que pues obviamente la contabilidad tenga esa información que sea necesaria a la hora de hacer las transacciones a nivel también internacional y nacional. De esos objetivos podemos decir que es desarrollar un conjunto de normas contables de carácter mundial, promover el uso y la aplicación de los estándares en todos los países, trabajar para producir la convergencia de los estándares de contabilidad. Las NIF favorecen también a una información financiera de mayor calidad y transparencia. Esta calidad de las NIF es una condición necesaria para cumplir con los objetivos de la adecuada aplicación, imponer el cumplimiento efectivo de la norma y garantizar la calidad del trabajo de los auditores, poder hacer uso adecuado de la metodología y la aplicación de la praxis diaria. Esto es lo que nos encaja, digamos así como estos objetivos que tienen estas normas internacionales de la información financiera. Esas características que se manejan en estas normas, pues ya son de carácter global, de interés público, son entendibles, son de obligatoria aceptación, son de alta calidad técnica, transparentes y equitativas, permiten también la comparabilidad de la información financiera y pues ayuda a tomar decisiones de carácter económico. Eso es lo que caracteriza este tipo de normas que se han aplicado a nuestra contabilidad. Pasamos a una segunda temática que ya está relacionada con los estados financieros. Esos estados financieros, pues puede, digamos que con lo que se logra el equilibrio entre todas las características o entre todo lo que compone esos estados financieros, que estamos llamándolo como los estados de la situación financiera, el estado integral de resultados, ¿cierto? Que antes se llamaba el estado de pérdidas y ganancias y antes se llamaban el balance general. Están también otros estados que hacen parte de la información financiera, que es el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. ¿Qué nosotros buscamos? Estas características son generales para los estados financieros. Podemos buscar que se puedan aplicar y que se puedan entender dentro de la información y dentro de las actividades que estamos desarrollando. Entonces, esa información, pues que sea relativa, ¿cierto? Que tenga una fiabilidad, que tenga una integridad y una esencia, tienen una forma, cada uno tiene un formato, una forma como se deben presentar. Tienen la comparabilidad que ya explicábamos hace un momento, una oportunidad de emitirse en los tiempos establecidos para que la información pues tenga la veracidad necesaria y pues evitar también otro tipo de sanciones en su momento. Se busca siempre el costo-beneficio para la organización y la comprensibilidad dentro de la información que se presenta. Esto es lo que se puede lograr en el equilibrio entre todos, digamos, la información que se presenta. Dentro del estado de la situación financiera o balance general, pues el propósito del balance general es mostrar la posición financiera de una empresa o negocio a una fecha determinada. Entonces buscamos esa posición financiera, esa capacidad y rentabilidad, que es lo que nos muestra con el balance, el estado de la situación financiera, antes llamado balance general. Con el estado de resultados integral, que son los dos estados que estamos, digamos, trabajando dentro de las actividades y dentro de las temáticas del curso. Entonces aquí nosotros podemos mostrar que el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados es un documento contable
que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida de ejercicio. Entonces aquí nosotros tenemos un equilibrio. El posicionamiento de la empresa, lo que tiene, y ya el movimiento con el estado de resultados integral, el movimiento. Sí, esa capacidad o esa rentabilidad que se tiene dentro de la organización para responder ante las diferentes situaciones que se presentan. Entonces, como les decía, también hay otros dos estados que nosotros maneja la información financiera que se manejan dentro de las organizaciones, pero para efectos de estudio y de aplicación en el ejercicio vamos a manejar solamente el estado de resultados integral y el estado de la situación financiera. El estado de la situación financiera, en este estado, digamos que este es un estado financiero básico, que informa también en una fecha determinada la situación de la empresa, la situación financiera, y está compuesto o estructurado, ¿cierto? Las cuentas que hacen parte del estado de la situación financiera es el activo, pasivo y patrimonio. Es importante tanto para los accionistas saber si los recursos están bien utilizados. Es importante para el Estado poder saber si es una manera de conocer si los impuestos están siendo determinados correctamente. Para los acreedores, lograr otorgar con seguridad créditos con los recursos que posee la compañía, y para los gerentes, permitir decidir sobre las capacidades de endeudamiento de la empresa, acerca de la rotación tanto de inventarios como de las cuentas por cobrar, las medidas que tomarán para cumplir con la obligación a corto, mediano y largo plazo. Esas cuentas del activo, pasivo y patrimonio, entonces nos muestran la capacidad que tiene la empresa, los bienes que tiene, y con lo que se puede respaldar la información financiera y con lo que se respalda la empresa para su funcionamiento. Se me pasó se me pasó aquí la diapositiva donde estaba mostrando la información del estado de resultados integral. Entonces, este estado de resultados integral, como lo decíamos hace un momento, es el que nos permite el documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio. Las cuentas que hacen parte del estado de resultado integral ya son las cuentas de gastos, costos e ingresos. Entonces, esas son las cuentas que vamos a encontrar, con las que vamos a detallar la información que el ejercicio, la dinámica que ha tenido la organización durante un periodo. Entonces, como uno nos muestra la posición, que es el activo, pasivo y patrimonio, las cuentas que lo integran, la otra nos muestran ya esa rentabilidad, esa utilidad o pérdida del ejercicio con los ingresos, costos y gastos. Vamos entonces a continuar con otra de las temáticas que tenemos para esta actividad, que es la definición de los costos y los gastos, y que pues son las cuentas que hacen parte del estado de resultados integral. El costo, este ya es el valor de los recursos. El valor de los recursos entregados, ¿cierto? O que se deben entregar a un tercero, pues en contraprestación por haber adquirido un producto, por haber percibido un servicio. El costo es algo que nosotros podemos recuperar. Es un dinero que se invierte en la fabricación, de un producto, y que pues obviamente al sacarlo ya para la comercialización nosotros vamos a recuperar el dinero que se invirtió. Es igual una erogación de dinero, es una salida de dinero que se hace dentro de la organización, al igual que el gasto. El gasto son los decrementos de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salida o disminución de valor de los activos, o bien como surgimiento de pasivos que dan como resultado pues un decremento en el patrimonio neto. Entonces, digamos que como lo decía, los dos son una erogación de dinero, los dos salen, pero el costo es recuperable, el gasto pues ya es lo que se gasta, por así decirlo, para lograr el funcionamiento de la organización, para lograr hacer las actividades necesarias dentro de los periodos que se tienen en las empresas. Y la diferencia entre costo y gasto, pues el costo se capitaliza, ¿cierto? El gasto pues no se recupera, el costo es forma parte del producto. El gasto ya es parte de lo que son los gastos de administración, venta y financiamiento.
el costo se transfiere, se comercializa, se acumula en un proceso de transformación, ya esto está relacionado con la materia prima. El gasto pues se consume en la empresa, es independiente de la producción, pero es necesario. Entonces las dos cosas, digamos que tienen su equilibrio también, y aunque tienen una diferencia porque a veces decimos, no, pues gastamos tanto en materia prima, pero pues allí estamos haciendo la inversión porque la materia prima la vamos a transformar para poder generar los productos que vamos luego a comercializar o sacar ya al mercado. Entonces, dentro de ello, pues vamos nosotros a tener en cuenta que tener en cuenta esta diferencia entre costo y gasto, poderla entender y poderla también plasmar dentro de la actividad que vamos a desarrollar. La clasificación, y tenemos aquí entonces lo que son los gastos, ese gasto que es el egreso o salida de dinero que no es recuperable, como lo estábamos diciendo ahorita, pues a diferencia del costo que sí lo es. Entonces esa salida es con la intención de obtener una ganancia y esto lo hace una inversión que pues es recuperable, el costo, ¿no? Podemos decir también que el gasto pues es la corriente de recursos o potenciales de servicios que se resumen en la obtención del producto neto de la entidad. Aquí estaríamos hablando de los, para tener también con los de acuerdo a los ingresos. Entonces, esa clasificación de los gastos pues se presenta como gastos no operacionales, los que son los gastos financieros, que son los que están considerados como los intereses pagados por compras a crédito, los intereses, comisiones y otros gastos bancarios por diferencial, digamos, cambiario también. Otros gastos que se presentan son los que se refieren a los que no integran dentro de los grupos anteriores de los gastos financieros, ¿cierto? Y los gastos de administración y venta. Entonces hay otros gastos que son los operacionales y otros gastos financieros que se presentan dentro de las actividades de la empresa, que están relacionados también con las comisiones, con las pérdidas de venta de activos fijos. Tenemos dentro de esos gastos una clasificación, pero pues eso ya va dentro del detalle de las cuentas, ¿cierto? Cuál es la naturaleza de cada una de las cuentas y cómo se organizan dentro de plan de cuentas y cómo, digamos, se tienen en cuenta para la contabilización de las operaciones. Entonces, pues aquí nosotros podemos mencionar que la naturaleza de la cuenta de gastos siempre va a ser con saldo débito. Entonces, este gasto siempre inicia y aumenta por el debe, se disminuye y se cancela por el haber. Por lo general su saldo pues va a ser débito. Y un ejemplo aquí de cómo es la organización de las cuentas. Lo que es el costo de ventas, entonces aquí tenemos que el costo de ventas es el gasto o el costo de producir de todos los artículos vendidos durante un periodo contable. Pues cada unidad vendida tiene un costo de ventas o un costo de los bienes vendidos. Pues este costo de ventas es igual al inventario o al comienzo del periodo más las compras y gastos durante el periodo menos el inventario final, menos el inventario al final del periodo. Tenemos también el ejemplo, pues la naturaleza de la cuenta de costos, ella siempre inicia y aumenta por el debe, se disminuye y se cancela por el haber. Y el ejemplo de cómo se hace su clasificación, ¿cierto? En costos de venta están los costos de venta y prestación de servicios, están las compras, aquí estarían de mercancía, están los ajustes por inflación y esa es la manera como se empieza a clasificar la cuenta. También dentro de las temáticas, esto ya devolviéndonos un poco a lo que es el estado, el anterior balance general, el estado cierto de la situación financiera. Entonces aquí conformado por las cuentas del activo, presentamos lo que es una definición de una cuenta de activo. Esas cuentas hacen parte o son los recursos, bienes y propiedad que tiene la empresa, con los cuales pues se espera obtener un beneficio económico futuro. Aquí la esencia de todo activo es su capacidad para generar beneficios futuros, cualquiera que sea su forma, pues ya sea un activo tangible, intangible o los derechos que se obtienen dentro de las organizaciones. Un activo requiere que el derecho o la propiedad de la que se espera un beneficio futuro esté controlada por la empresa, es decir,
que por sí misma pues tenga la capacidad de obtener beneficios futuros de ese activo. Este es el caso de los inventarios, la propiedad, planta y equipo, las inversiones, entre otros que se presentan como los activos de la empresa y que pues son los que respaldan también sus movimientos. Tenemos dentro de estas temáticas la cuenta del pasivo. Esta es una obligación que la empresa tiene para con terceros, entonces son productos de acciones o operaciones pasadas. El pasivo pues supone la necesidad de poder predecir, prescindir de un recurso económico para cumplir con el compromiso adquirido. Entonces, mientras el activo tiene la capacidad de generar beneficios económicos, el pasivo supone la obligación de transferir esos beneficios económicos que se han podido conseguir a, digamos, a terceros, producto de eventos pasados. Es cuando yo compro una maquinaria a crédito, ya lo hice en el pasado, pero tengo que seguir con los recursos y los beneficios que se siguen obteniendo en el futuro y en el presente poder estar haciendo esa cancelación de esos dineros que me han generado ese pasivo. Entonces, el pasivo pues transfiere a terceros los beneficios económicos futuros que los activos generan. Aquí como un ejemplo, digamos, son las obligaciones financieras, las deudas con proveedores, los impuestos adeudados, los salarios por pagar a trabajadores, etc. El patrimonio, entonces, pues el patrimonio de acuerdo, este término de acuerdo con las MIP, se define como la parte residual de los activos, una vez se han descontado los pasivos. Entonces, en realidad, el patrimonio de la empresa no es más que el activo al cual se le descuentan los pasivos. El patrimonio es el valor neto de lo que se tiene luego de poder deducir ya lo que son las deudas adquiridas. El socio solo puede, digamos, recibir transferencia de recursos futuros bajo las condiciones especiales que se puedan generar y que se han generado utilidades y además que se hayan aprobado una distribución por parte del máximo órgano de la empresa. Entonces aquí podemos presentar nosotros como el patrimonio neto, el activo menos el pasivo. También hace parte del patrimonio pues lo que son las aportaciones de los socios y el resultado de los ejercicios anteriores que no hayan sido distribuidos ya entran a formar parte del patrimonio. Algo importante dentro de los fundamentos contables que debemos nosotros tener en cuenta es acerca de la ecuación contable. Esta ecuación contable tiene una aplicación en todo momento desde el inicio de la empresa, es decir, desde el balance de apertura, así también cuando la empresa u organización en su ciclo de vida realiza diferentes transacciones comerciales. La simbología de la ecuación contable está representada por lo siguiente. Siempre vamos a hablar que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. El pasivo es igual al activo menos el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Son las formas, digamos, como la simbología que se tienen acerca de la ecuación contable y que de todas maneras la ecuación se puede resolver. El uso de la ecuación contable, entonces debemos tener en cuenta que si, digamos, si aumenta el activo, aumentará el patrimonio. Y todo lo contrario, si aumenta el pasivo, disminuirá el patrimonio, debido a que se tendrá pues más obligaciones contraídas con terceros. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Esto está relacionado también con lo que es la partida doble, donde todas las cuentas nos tienen que dar igual tanto del débito como del crédito del haber, ¿cierto? Entonces tenemos un ejemplo. La empresa Anónimos SAS empieza sus actividades con un capital aportado por los socios por un valor de 5 millones de pesos en efectivo. Aquí tenemos que la ecuación contable pues se va a ver de la siguiente manera. El activo es igual a los 5 millones de pesos. El activo son los 5 millones de pesos. Igual el pasivo es 0 más el patrimonio. O sea que el patrimonio seguirá siendo los 5 millones de pesos. Porque el pasivo no colocamos nada debido a que aún pues la empresa no tiene obligaciones, no ha empezado operaciones y lo único que tenemos son los 5 millones de pesos que pues hacen parte de lo que colocaron los socios, pero que se convierte automáticamente en uno de los activos de la organización. Otro ejemplo, la misma empresa pues realiza ya la compra de una computadora todo en uno en efectivo por un valor de 2.800.000. Esto indica que entonces la ecuación contable va a quedar de la siguiente forma. El activo que es el efectivo de los 2.200.000 más los equipos de 2.800.000, que es la compra de la computadora, el pasivo sigue siendo 0 porque todavía no hemos contraído ninguna obligación. Entonces, el activo aquí ya nos va a representar y el patrimonio serán los mismos 5 millones de pesos, que ahora están representados en un activo con efectivo de 2.200.000
más un equipo de 2.800.000. Ese nos va a dar siempre la ecuación contable que vamos a decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Como no tenemos todavía pasivo, entonces nos seguirá teniendo el mismo valor de patrimonio que son los 5 millones de pesos. En el ejemplo 3, entonces la empresa realiza una compra de una computadora todo en uno a crédito por valor de 2.800.000. Entonces aquí la ecuación contable nos va a quedar de la siguiente forma. El activo ya podemos contar con un efectivo de 5 millones. Teníamos un efectivo de 5 millones de pesos más un equipo de 2.800.000, pero ese equipo fue comprado a crédito. Por lo tanto, serán 2.800.000. Tenemos un patrimonio de 5 millones, de 5 millones de pesos. Entonces, vamos a hacer la ecuación contable. Activo, que es igual a pasivo más patrimonio. Tenemos como activo 7.800.000, que nos da los 2.800.000 del pasivo más los 5 millones de pesos que teníamos en el patrimonio. Y si vamos a representar el pasivo, entonces decimos que es igual el activo menos el patrimonio. Tenemos 2.800.000 que nos daba que el activo era de 7.800.000 menos el patrimonio de 5 millones de pesos. Y el patrimonio entonces ya decimos que es el activo menos el pasivo. El activo 7.800.000, el pasivo 2.800.000, por lo tanto pues nos va a dar como resultado los 5 millones de pesos para el patrimonio. Ya digamos que pues esta era una pequeña explicación cómo funciona y cómo se halla la ecuación contable, teniendo en cuenta siempre lo que es el efecto de la partida doble. Siempre que hagamos una transacción, pues tenemos que tener obviamente una contrapartida, entonces no podemos pensar, ah, se compró el equipo, la computadora a crédito, pero como lo respaldo, tenemos que ir a hacerle una transacción ya y un registro que ya vienen a ser los registros contables, donde nos va a dar que siempre las sumas nos tendrán que dar iguales dentro de el efecto de lo que es la partida doble. Con estas temáticas, entonces, pues digamos que pasamos a una segunda parte, que ya es la explicación de las actividades. Si ustedes tienen, pues, alguna inquietud que podamos presentar, pues, adelante. Mientras tanto, pues, vamos a empezar a tener en cuenta lo que son las actividades ya a desarrollar. Bueno, yo le doy la bienvenida a los otros estudiantes que han hecho ingreso al encuentro, recordándoles también, como no podía mirar mientras estoy con la pantalla en la explicación, recordándoles poder diligenciar la asistencia. Recuerden que es importante para que lo tengamos y pues tengamos la oportunidad al final del periodo también de contar con este tipo de encuentros, que si nos faltan obviamente algunos puntos en alguna actividad, pues tengamos la posibilidad de aquí adquirirlos. Entonces, recuerden diligenciarlas si no tienen inquietudes, y si las tienen, por favor, preséntenlas a través del chat o haciendo uso del micrófono. Por ahora, entonces, continuamos con la explicación de las actividades. En esta actividad 1, pues ya lo habíamos mencionado en relación con el siguiente video. Van ustedes a describir la definición de lo que es la contabilidad o información financiera. Van a explicar la importancia de la contabilidad como una ciencia y van a presentar las características o aplicaciones en el direccionamiento y manejo de una empresa afín a su carrera de estudio. Entonces, recordemos, los 5 renglones es para que usted coloque la definición de la contabilidad. No solamente en 5 renglones vamos a colocar toda la respuesta porque no nos va a alcanzar. Tenemos que colocar aquí lo que son el concepto de contabilidad. Vamos a presentar la importancia que tiene, ¿cierto? O la explicación de la importancia que tiene la contabilidad como ciencia. Vamos a presentar las características y el direccionamiento en el manejo de una empresa. Entonces serían como 4 espacios de respuesta que tiene esta primera actividad. Por lo tanto, los 5 renglones va a ser para lo que es la definición de la contabilidad. Acompañado a ello estará lo que es la explicación de la importancia como ciencia, de las características y la aplicación en su carrera de estudio. Eso es lo que debe aparecer en la actividad número 1 del desarrollo individual. En la actividad número 2, pues van a tener en cuenta que los estados financieros, según las normas internacionales, pues estamos manejando en esta temática lo que son los estados de la situación financiera, que ya lo mencionamos, que antes era conocido como el balance general, el estado de resultados integral, antes conocido como el estado de pérdidas y ganancias, o también era conocido como el PIG o estado de resultados. Con esta información de esos 2 estados financieros, ustedes van a investigar y presentar mediante un cuadro sinóptico lo que es el concepto
de los estados financieros. Entonces, en ese cuadro tiene que aparecer el concepto por cada uno de esos estados financieros, el estado de la situación financiera y el estado de resultados integral. Cuando ustedes hagan la aplicación en el mapa, en el cuadro sinóptico, los deben mencionar de esta manera, como estado de la situación financiera y como estado de resultados integral. Porque es que no puede aparecerme solamente balance general, eso era el anterior nombre, ahorita lo vamos a mencionar como estado de la situación financiera. Eso va en el punto A. En el punto B, ustedes tienen que colocar las características de los estados financieros. El punto C, que debe aparecer este tipo de información dentro de su mapa, es la importancia que tienen los estados financieros. El otro punto, que es el D, es el uso, utilidades o aplicaciones para el direccionamiento de una empresa. Entonces, colocamos lo que es esta información de los estados financieros, el concepto. A veces estamos confundiendo un poco. Aquí es cuando entramos y yo he visto que en algunos de las actividades que ya han desarrollado, empiezan a presentarme como las características del estado de la situación financiera, lo que es el activo, pasivo y patrimonio. Recordamos que hace un momento dijimos, esas son las cuentas que conforman el estado de la situación financiera, pero no son las características. Las características ya están relacionadas con lo que es la oportunidad, con lo que es la comprensibilidad, con lo que es bueno, las anteriores que miramos, que tiene que estar relacionadas acá, y estos a veces se colocan en general para los estados de la situación financiera y para el estado de resultados integral. La comprensibilidad, la oportunidad. Sí, ese tipo de características son las que deben aparecer. Entonces, no coloquemos. En otros casos me están colocando lo que son la estructura del formato ya del estado de la situación financiera. Esa estructura es de cómo, digamos, se acuerdan que tenemos como los usos, ¿cierto? Ese estado va a aparecer dentro, tiene un formato en el cual se debe presentar, pero eso hace parte de lo que es el estado de la situación financiera o el estado de resultados integral, para que tengamos claro dentro de este punto que ese cuadro sinóptico lo vamos a diligenciar teniendo en cuenta los cuatro ítems que nos están solicitando acá. Y ya pues ustedes hacen de acuerdo a la estructura que ustedes quieran colocarle a ese cuadro sinóptico, obviamente teniendo en cuenta alguna herramienta que les permita tener una información clara y resumida de este tema, de esta temática de los estados financieros. Dentro de la tarea, la actividad número 3, teniendo en cuenta el estado de resultados integral, ¿cierto? Que era conocido como pérdidas y ganancias, como estado de resultados, como P y G, van a presentar la tabla, en una tabla la diferencia que existe entre costo y gasto. Pueden tener en cuenta ejemplo como el que les hemos colocado en este encuentro, o también en algunos casos les he permitido algunos links donde pueden consultar y hacer esta diferencia. También pueden consultar la temática que está dentro de la unidad número 3. Esa tablita ustedes la deben diligenciar, recuerden, deben colocarle un título. Al final de la tabla debe aparecer la fuente de la información, porque si bien es cierto, usted puede organizar la tabla. Usted hace el cuadrito, mete la información de lo que es el costo, lo que es el gasto y la diferencia que existe entre costo y gasto. Pero esa información usted la está consultando de alguna fuente. Por favor, colóquele la fuente de la información. Recuerden que seguimos nosotros utilizando lo que es el Turnitin para hacer la verificación de la información. Entonces, no puede quedar solamente allí como que usted colocó la información, sino que simplemente debe presentar la fuente. Regáleme un segundo, por favor. Bueno, entonces, bueno, excúsenme la interrupción, entonces continuamos con lo que es la actividad número 4.
porque ya explicamos lo que es la diferencia entre el costo y el gasto. Dentro de la actividad número 4 está relacionado ya con lo que es la ecuación patrimonial o la ecuación contable que acabamos de explicar hace un momento. Esta ecuación es el resultante de comparar los recursos o los activos que son la propiedad de la empresa con las obligaciones internas que es patrimonio y las externas que es el pasivo, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio, el pasivo es igual al activo menos el patrimonio y el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Datos personales allí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar dentro de esta actividad número 4? De acuerdo con esta ecuación, van a resolver la siguiente situación empresarial. Aquí se presenta lo que es, una empresa tiene los siguientes activos. Eso está colocado en miles de pesos. Entonces, estamos dando una información de lo que es caja, vehículos, todos sus valores, ¿cierto? Muebles, equipos de cómputo, cuenta corriente, valores a depositar, cuentas por cobrar, muebles y maquinarias. Esto estamos diciendo que son los activos de la empresa. También estamos presentando lo que es el pasivo de la empresa. Estos pasivos están representados por proveedores, documentos a pagar, deudas a otros acreedores, hipoteca, y estamos presentando los valores. ¿Cuál es la pregunta? Aquí lo que usted tiene que responder es ¿cuál es el patrimonio neto de la empresa? Entonces, ¿qué van a hacer para poder hallar el patrimonio neto? Recordemos la ecuación. Patrimonio es igual a activo menos pasivo. Entonces, sumamos los activos, sumamos los pasivos y aplicamos la ecuación. La ecuación contable, la ecuación patrimonial para poder hallar el resultado. Ahora, luego, viene otro ejercicio donde me pide que calcule el patrimonio de una empresa, donde el pasivo es de 48.500.000 y sus activos es de 32.600.000. Aquí de una vez nosotros nos estamos dando cuenta que si yo tengo un pasivo más grande que un activo, pues ya la empresa tiene como una pérdida, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ello, con lo estudiado en esta unidad, usted va a responder qué pasa si una empresa tiene patrimonio neto negativo. Esto lo va a tener en cuenta según la ley de sociedades de capital. Tiene que argumentar esa respuesta con sus propias palabras, yo les he compartido en algunos cursos, en algunos foros, perdón, y les voy a compartir al resto de estudiantes, una infografía que tenemos acerca de lo que la ley de sociedades dice frente a estos casos para que ustedes se documenten y pues puedan presentar también la respuesta acorde y pertinente. Entonces, dentro de esta actividad 4, lo que van a hacer es hacer una aplicación de la ecuación patrimonial. En esta primera y en la segunda, ¿cierto? Donde vamos a decir que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Al aplicarlo, pues vamos a mostrar el resultado en el punto A de la actividad número 4. Y al aplicarlo vamos a mostrar el resultado en el punto B de la actividad 4, pero adicional a ello vamos a argumentar cuando el patrimonio neto, qué sucede con esta organización. Esa argumentación es la que van a presentar aquí. Entonces, estas son las actividades que ustedes deben presentar de manera individual. Hay una quinta actividad también que nos dice, al ser gerente de una empresa, ¿cómo utilizaría la combinación de lo aprendido en las 3 unidades del curso? Entonces, ¿cuáles son las 3 unidades? Fundamentos del curso Fundamentos en Gestión Integral, las generalidades en economía, los fundamentos de administración y los fundamentos contables que estamos viendo en este momento, para aplicarlos en el direccionamiento de una empresa. Ustedes van a explicar su respuesta con argumentos y ejemplos prácticos afines a una empresa pues, que está relacionada a su carrera de estudio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo yo pensar aquí que cómo voy a organizar yo lo que son los fundamentos económicos, esas generalidades de la economía? Primero, puedo tener en cuenta, de acuerdo a mi carrera de estudio, entonces aquí pues, puedo tener en cuenta como un ejemplo cuáles son las oportunidades que tiene la región en la cual vivo para poder empezar a generar lo que es una idea de negocio. Puedo tener en cuenta las necesidades. Recordemos que la economía nos habla de poder satisfacer esas necesidades insatisfechas que hay dentro de las regiones. Entonces tenemos que buscar lo que son las oportunidades, las necesidades que hay para poder empezar a generar respuestas a eso y empezar a satisfacer esas necesidades a las personas. Que los fundamentos económicos, la economía es una ciencia social, tiene en cuenta a las personas, lo mismo que la administración. ¿Cómo vamos a aplicar esa administración? Entonces, recordemos aquí puede ser a través de la aplicación del proceso administrativo, esas funciones de la administración, de lo que es planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, puedo yo tomar como esto para aplicarlo a esa empresa que yo estaría dirigiendo, de qué manera lo voy a aplicar.
Y ya venimos entonces con lo que es la aplicación de los fundamentos contables. ¿Qué necesito saber, cierto? Podemos decir que para ese direccionamiento de una empresa, pues necesario, obviamente, tener lo que son los activos claros, ¿cierto? El respaldo económico que tiene la empresa con esos activos, con ese estado de la situación financiera, entonces poder como comprender esos estados esos estados financieros para conocer cómo es el manejo de la organización, tener toda la información organizada de tal manera que la empresa empiece a funcionar y que los gastos no sean mayores, ¿cierto?, a los ingresos para que me empiece a generar esa utilidad y esa rentabilidad. Entonces, de esta manera yo empiezo a darle aplicación desde cualquier ámbito, porque recordemos que los tres, la generalidad de este curso es que es integral y que aplica para todos los campos de acción, para todas las formaciones que usted esté recibiendo, ya sea en las diferentes áreas como de ingeniería, de psicología, de licenciaturas, en las diferentes áreas siempre vamos a tener que aplicar estas temáticas que son integrales y que nos permiten también tener una organización desde la diferente actuación que tenga, porque pues si yo soy ingeniero de sistemas y tengo mi empresa relacionada con esto, ya sea con venta de software, con venta de equipos, con comercialización, ¿cierto? Estamos hablando de lo que es ese tipo, o sea, ya digamos, un laboratorio, ya estamos hablando de lo que es una razón social relacionada con eso que usted estudió, pero que de todas maneras el manejo va a ser ahorita de acuerdo siempre va a ser tener un manejo contable, siempre va a tener que tener una buena administración y obviamente se tiene que tener en cuenta el tema económico. Entonces, con esto ya nosotros terminamos lo que es la parte individual, que en esa semana pues se tiene que presentar obviamente para que ustedes en la otra semana, recuerden, a más tardar el miércoles, pues ya tengan todo lo que es la parte individual y de esta manera ustedes tengan la posibilidad de empezar a generar lo que es el trabajo colaborativo. Entonces, dentro de las ciencias de trabajo independiente, usted tiene que tener la participación individual con las respuestas a cada una de estas actividades de la tarea 4, los comentarios y la argumentación pertinente a las intervenciones de mínimo un compañero del grupo. Esos comentarios deben generar debate, enriquecimiento académico para la construcción del trabajo grupal. Lo individual es el insumo para el grupal. Recordemos que siempre los puntos que se obtienen por el trabajo individual es de 58 puntos frente al total del curso. Entonces, para que lo hagamos, estemos muy pertinentes frente a esta parte. En la parte colaborativa, entonces ustedes ya van a presentar ese producto. Van a presentar el producto teniendo en cuenta lo que nos están solicitando en la guía de actividades. Siempre tendrán que tener en cuenta que la participación debe ser colaborativa, que para organizar ese trabajo tiene que haber una participación en concreto de todos los integrantes. Aquí no puede ser que solamente al integrante que ha escogido el rol de compilador será el encargado de desarrollar todo, porque de esta manera no funciona. Todos tienen que desarrollar su actividad. Entonces, descargan lo que es el anexo 1 de los roles, escogen el rol necesario, ¿cierto?, para el desarrollo colaborativo. Ya escogiendo ese rol, entonces ustedes empiezan a desarrollar lo que son las actividades del componente colaborativo. En la actividad 1, ¿qué van a hacer? Van a compilar mediante un cuadro el aporte de cada uno de los estudiantes. Aquí van a justificar cómo aplican los conceptos básicos de contabilidad en el programa de su formación profesional o tecnológica. En la actividad, entonces, como es un cuadro, van a escoger y van a resumir un poco el aporte de cada uno de los integrantes. En la actividad número 2, pues van a seleccionar aquí, van a seleccionar aquí ya lo que es el cuadro sinóptico más completo que presenta, ¿cierto? De acuerdo pues a lo que ha presentado todos los integrantes. Después deben debatir cuál es y toda la información y toda digamos que el aporte tanto individual como colaborativo debe quedar reflejado en el foro de trabajo colaborativo apreciados estudiantes. En la actividad número 3, ya lo que es lo colaborativo, también pueden construir una tabla unificando las diferencias entre costo y gasto que han presentado por los diferentes integrantes. Aquí deben evitar pues como la duplicidad de información. Entonces vamos a colocar como
lo que sea diferente, pero si 3 estudiantes tienen las mismas diferencias, pues entonces lo colocan solo una vez. Y luego si colocan las otras 2 que tengan los otros estudiantes que sea un poco diferente. Igual aquí pues pueden presentar lo que es la definición de costo, la definición de gasto y ya la que es la diferencia. En la actividad 4, de manera grupal, pues van a seleccionar el ejercicio de la ecuación sobre la ecuación patrimonial, verificando ya los resultados que sean pertinentes. Es decir, aquí verifiquen que los resultados son correctos, lo que sumaron en el activo, lo que sumaron en el pasivo, y ya la aplicación de la ecuación contable, cuánto nos dio el patrimonio. Lo mismo en el ejercicio B. Van a colocar el resultado, pues verifiquen que sean los resultados correctos y la explicación y la argumentación de acuerdo a la ley de sociedades. En la actividad número 5, grupal, pues van a diseñar la tabla donde se consolide y se compile la información compartida por cada uno de los integrantes del grupo sobre cómo utilizaría la combinación de lo anteriormente aprendido en las 3 unidades. Entonces, aquí en esta tabla, pues debe contener las columnas, una que sea el estudiante y la otra, pues la respuesta que ha colocado cada uno de los estudiantes. Entonces, recordemos, el documento tiene que tener una portada, una tabla de contenido, la introducción, el objetivo general, los objetivos específicos y ya el desarrollo del contenido del trabajo, consolidando, digamos, haciendo la consolidación grupal de acuerdo a lo solicitado en la guía. Las conclusiones, donde van a presentar una conclusión por cada uno de los integrantes del grupo. La bibliografía aplicando norma APA séptima edición. Y entregar el trabajo denominado trabajo tarea 4 guión grupo y el grupo al cual usted pertenece. Estas son las actividades, apreciados estudiantes. Recuerden, dentro de esas evidencias de trabajo grupal, usted tiene que presentar la selección del rol y que haya ejercido ese rol también dentro del trabajo. Entonces, ese rol no es solamente tomarlo y dejarlo allí, es ejercerlo. Construir el documento como producto final, dando respuesta pues a cada una de las actividades propuestas, y el documento debe contener la estructura y el contenido solicitado en la guía. Debe aparecer dentro del foro la participación que usted haga para la construcción del trabajo grupal. Esta ponderación del trabajo colaborativo es de 52 puntos, lo que representa el 48% de la nota. Este trabajo tiene un puntaje de 110. Entonces vamos a tener en cuenta esto, que es importante el desarrollo individual y el desarrollo colaborativo para lograr, obviamente, el 100% de la nota. Dentro del trabajo colaborativo individual, ustedes están olvidando hacer la realimentación pertinente a por lo menos un solo compañero. Recuerden que no es solamente decirle muy bien por su trabajo o felicitaciones por su participación, es poder entrar, leer lo que el compañero está colocando, poderle argumentar, poder decirle si está de acuerdo o si no está de acuerdo, por qué no está de acuerdo. Es entrar a hacer este tipo de debate académico, lo que se espera dentro del trabajo colaborativo. Les vamos a usar dentro de ello tener en cuenta que todos los integrantes del grupo pues participen con los aportes en el desarrollo de las actividades, que cada grupo debe elegir un integrante pues acorde a los roles, que es el compilador y que será el que se encargue de hacer la entrega del trabajo grupal al entorno de evaluación. Antes de entregar el producto, recuerden verificar que cumpla con todos los requerimientos. Aquí pueden utilizar lo que es la rúbrica, la pueden utilizar como una lista de chequeo. Solo deben incluir como autores del producto grupal a los integrantes que hayan participado realmente. El documento final pues debe tener la presentación acorde al trabajo de formación universitaria. Recuerden consultar las normas APA séptima edición para hacer la aplicación dentro de la actividad. Puntos claves para desarrollar. Realicen la lectura detallada de la guía. Tengan en cuenta cada uno de los puntos que se está solicitando. Realicen también la revisión de las lecturas de las referencias bibliográficas y aquellas que nosotros les estamos apuntando como complemento. Realicen también las participaciones en el foro. Participen activamente en el foro, pues, con las actividades y la revisión de los aportes y comentarios a sus compañeros. Y llegamos al punto de preguntas, dudas, inquietudes, apreciados estudiantes. Entonces, pues yo me vengo acá. Yo no sé si ustedes han colocado alguna inquietud en el foro, pero bueno, bienvenida Marta también, que se nos ha unido a este encuentro. Gracias a todos ustedes, apreciados estudiantes. Ya hemos pasado con la explicación, entonces no sé si hayan dudas, inquietudes, y pues yo les recomiendo a todos poder diligenciar lo que es la asistencia
Y también les he compartido el link para que ustedes hagan como la evaluación de este tipo de encuentros que hemos tenido. Entonces, pues, para los que todavía no puedan ver ese link de asistencia, se los voy a volver a compartir aquí en el chat para que, por favor, bueno, ahí está el link de asistencia y les voy a recordar también el link de la evaluación. A ver. Este es el link de evaluación de este tipo de eventos para que los puedan diligenciar también. Y bueno, entonces dejamos acá nosotros el espacio para lo que son las dudas e inquietudes. Marta me dice buenos días. Ah, bueno, Marta, que no logró atender todo el encuentro, pero bueno, me alegra que haya podido ingresar. Sí, estas grabaciones las voy a sacar y se las voy a compartir. Yo a veces la coloco como en el chat y otras veces las he enviado como a la mensajería interna, al correo del curso, perdón, entonces las vamos a tener en cuenta. Y ya ahorita la directora nos está comentando que nos tiene la grabación de la webconferencia. Entonces, esos son los insumos para que ustedes puedan desarrollar las actividades. Por favor, siempre estén pendientes de motivar a sus compañeros para la participación. Recuerde que es importante, mire que el conocimiento, el aprendizaje siempre parte de lo que es lo individual a lo colaborativo. Entonces, lo que yo investigue, lo que yo comparta, después yo voy a leer lo que el otro colocó, me puede ayudar a aclarar las dudas que yo tenga y en consenso podemos llegar a acuerdos. Entonces, aquí para que lo tengamos en cuenta, yo sé que a veces se presentan dificultades dentro del desarrollo de las actividades, que no todos participan con el mismo entusiasmo, que hay estudiantes que van y dejan solamente su participación allí, ya se fueron, colocan la respuesta individual y no volvieron, pero tengamos en cuenta que la guía nos está pidiendo una parte de trabajo individual y otra parte de trabajo colaborativo. Que ustedes se cansaron de invitarlo y nunca participó. Dejen evidencias en el foro de todo aquello que ustedes están realizando, para que el estudiante que lo haga individual, pues va a tener su nota de acuerdo a la guía y a la rúbrica, pues del componente individual. Y ya quienes están haciendo todo el trabajo de manera tanto individual como grupal, pues lo puedan presentar. Entonces es eso, apreciados estudiantes. No sé si ustedes tengan dudas que quieran compartir. Recuerden, por favor, siempre la asistencia, ¿no? Es importante para mí que ustedes diligencien la asistencia. Esto nos sirve pues para al final poder también tener como la posibilidad de apoyarles en las actividades que se tengan o en los puntos que se tengan ya finales. ¿Listo? Entonces, no sé, les dejo aquí ya el uso de la palabra para que ustedes me puedan comentar si tienen alguna inquietud frente a la temática. Buenos días. Ninguna. Muchas gracias por el desarrollo del CIPAS. Vale, Jaime, gracias a usted por su participación. ¿Qué me dicen los demás estudiantes? Estuvo muy buena la explicación, tutora, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Entonces, si no hay inquietudes frente a esto, estamos atentos. Yo sigo atendiéndole, recuerden, a través del Skype, a través del mismo WhatsApp y pues a través de los diferentes medios, pues para que ustedes tengan la claridad en el desarrollo de las actividades. Ah, bueno, acá pues nosotros ya tenemos que estar pendiente, pero yo creo que alcanzo a hacer otro encuentro rápido dentro de 8 días para que el lunes puede ser para que tengamos la claridad de lo que ya es la evaluación final, porque pues se los explico hoy, ya dentro, pues esta semana están dedicados a lo que es la tarea número 4, perdón. Entonces ya esa tarea 5 se las explico, puede ser el lunes de la semana entrante cuando ya iniciemos esa tarea, como solo son 7 días, pues hacemos el encuentro el lunes y de esta manera pues que nos quede claro qué vamos a desarrollar. ¿Les parece bien, apreciados estudiantes? Sí, Sí, profe. señor. Muy bien. Sí, Entonces, señora. así quedamos para que podamos, yo lo cito por ahí el lunes tipo 4 de la tarde y hacemos ese encuentro para dar claridad a lo que es la evaluación final. ¿Listo? Que ya pues sería lo último. En esa semana ya les acabaré de compartir lo que son las notas de la tarea número 3 que pues acabamos de cerrar hace 8 días y pues ya seguimos desarrollando esa tarea que espero pues todos puedan lograrlo con éxito, alcanzar ya la entrega final dentro del próximo domingo. Como ese es un curso perdón, ese es un periodo muy rápido,
tenemos que estar así, pendientes de las calificaciones, pendientes de la participación, pendientes de todo de manera muy rápida. Por esa razón no vamos a hablar ahorita de la evaluación final, lo hacemos dentro de 8 días. Después, muy buen día para todos, apreciados estudiantes. Agradezco siempre su activa participación en este tipo de eventos y no dejen de colocarme su asistencia y la evaluación al evento. Gracias a todos. Gracias, profe. Feliz día. Muchísimas